The importance of generations for the accomplishment of the promise. La importancia de las generaciones para el cumplimiento de la promesa. When you study the book of Genesis at the beginning, you will find the creation of man. Cuando estudia usted el libro de Génesis, en el principio usted va a ver el inicio, la creación de todo. God created man and gave special charges and blessings to him. Y el Señor creó al hombre y le dio ciertas bendiciones y ciertos cargos a él. But it is also related here the fall of the race from the grace of God. También relata aquí en este libro la caída de la gracia de Dios del hombre. And then in chapter 4 you will find the list of the generations of Cain. Y en el capítulo 4 usted va a encontrar la lista de la generación de Caín. And in chapter 5 you will find the generations of man of God called Seth. Y en el capítulo 5 usted va a encontrar la generación de un hombre de Dios llamado Set. When you enter in chapter 6, it will give you a difference. Cuando usted entra al capítulo 6, le va a mostrar una diferencia. It will list the generations of men and the generations of the children of God. Ahí está la diferencia entre la generación de los hijos de Dios y de los hombres normales. So it says here in verse 2 in chapter 6 that the sons of God saw the daughters of men, that they were fair, and they took them wives of all which they chose. Ahí en el capítulo 6, versículo 2 dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. So the list here is the children of men is listed as the descendants of Cain. Aquí está descrita la descendencia de Caín como la lista de la descendencia de los hombres. And the children of God are the list of the descendants of Seth. Y los hijos de Dios son la lista de la descendencia de Set. So I want you to keep it clear in your mind. Yo quiero que usted lo tenga claro en su mente. Because tonight we are speaking about the importance of generations for the accomplishment of a promise. Porque esta noche estamos hablando la importancia de la generación para el cumplimiento de la promesa. Generations are important. Las generaciones son importantes. We must keep clear that God always wants a generation. Tenemos que tener claro que Dios siempre quiere una generación. When He created man, He created him to be for the glory of His name. Cuando Dios creó al hombre, Él lo creó para la gloria de su nombre. So there was a purpose for that generation. Así que había un propósito para esa generación. But you see the fall of man in chapter 3. En el capítulo 3 usted puede ver la caída del hombre. And that separated men from God. Y eso separó a Dios del hombre. Because sin separates man from God. Porque el pecado separa al hombre de Dios. So that's why now you have two different lists. Por eso es que aquí nosotros encontramos dos listas diferentes. The list of the children of men, la lista de los hijos de los hombres, and the list of the children of God. Y la lista de los hijos de Dios. It is important that we can keep ourselves in that list. Es importante que nosotros entendamos y tengamos claro estas diferencias de estas listas. And that we can keep ourselves there in that list. Y que nosotros guardemos, keep ourselves in that list. Que nos mantengamos en esa lista. Our generations must be according to our beliefs.
Nuestra generación debe estar de acuerdo a nuestras creencias. We should transmit to our children what we have received from God. Tenemos que transmitir a nuestros hijos lo que hemos recibido de Dios. Because the problem that you see in chapter 6 is that they started mixing up. El problema que encontramos aquí en el capítulo 6 es que ellos empezaron a mezclarse. And because of that mixing, Y a causa de esa mezcla, then it says the land became corrupted. entonces ahí dice que la tierra se volvió, o sea, se corrompió. And God saw that the inclination of the heart of men was continually evil. Y Dios vio que la inclinación del corazón del hombre siempre iba hacia el mal. And the Lord repented of having made man on earth. Y el Señor se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra. So we cannot mix our beliefs. Así que no podemos mezclar nuestras creencias. We should teach our beliefs to our children. Debemos enseñar nuestras creencias a nuestros hijos. It calls my attention the verses we read in chapter 5. Me llama mucho la atención los versos que leímos en el capítulo 5. We don't have time to study every single person in that list. No tenemos tiempo para estudiar cada persona en esta lista. But let us study these famous people in the list. Pero vamos a estudiar estas personas famosas en la lista. The first one we speak about is Enoch. El primero que vamos a hablar es acerca de Enoc. There is a special reference to this man of God. Hay una referencia especial para este hombre de Dios. It says here, and Enoch walked with God after he begot Methuselah 300 years and begot sons and daughters. Dice ahí en el verso 22, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. And all the days of Enoch were 365 years. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. So it calls my attention this part in the list. Llama mi atención esta parte de la lista. Because chapter 6 explains the atmosphere around all these men of God. En el capítulo 6 nos explica la atmósfera que rodeaba a estos hombres de Dios. It was violence, Violencia, corruption, corrupción, immorality. inmoralidad. All these things were so hard that God repented of making man. Estas cosas eran tan fuertes que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. However, in the midst of that atmosphere, you see this man of God called Enoch. A pesar de eso, de esa atmósfera tan violenta, encontramos a este hombre de Dios llamado Enoc. And he says he walked with God. Y él dice aquí, y caminó con Dios. Why it is emphasizing that he walked with God? ¿Por qué enfatiza aquí que él caminó con Dios? Because the rest of the generations of men, they were not walking with God. Porque las demás generaciones, ellos no estaban caminando con Dios. But he was keeping in line with his own generation. Pero él estaba siguiendo la línea de su generación. It means the generation of the children of God. De la generación de los hijos de Dios. And even though he was surrounded by all this wickedness, Y a pesar de que él estaba rodeado de toda esa maldad, however, he decided, I want to walk for the Lord. él tomó la decisión y dijo, yo voy a caminar con el Señor. I don't want to follow the teachings or the doings of the rest of people. Yo no quiero seguir las enseñanzas o los actos de las demás personas. I want to follow what is pleasant in the eyes of the Lord. Yo quiero caminar de acuerdo a lo que le agrada al Señor. He wasn't interested in doing what
pleased the rest of society. Él no estaba interesado en hacer lo que le placía a la sociedad. He was interested in pleasing God. Él estaba interesado en agradar a Dios. And it says with emphasis, and Enoch walked with God. Y dice aquí con énfasis, y Enoc caminó con Dios. And it is said 2 times here. Y dice ahí 2 veces. Because in verse 22 it says Enoch walked with God. En el verso 22, si usted ve, dice, y caminó Enoc con Dios. And in verse 24 it says again, Y en el verso 24 dice también, and Enoch walked with God. y caminó Enoc con Dios. And he was not, for God took him. Y desapareció porque Dios se lo llevó. So the reason, when you study the verses, the reason for his disappearance was that he walked with God. Si usted estudia estos versos, la razón por la que Dios se lo llevó fue porque él caminó con Dios. So he was so close to the Lord. Él estaba muy cerca al Señor. So close that God said, I don't want to leave him down here. Estaba tan cerca al Señor que Dios dijo, yo no quiero dejarlo aquí abajo. I want to take him with me. Yo quiero llevármelo conmigo. He doesn't belong down Él here. no pertenece a esa tierra. Because the original purpose of God for men Porque el plan original de Dios para el hombre was that they could live close to each other, men and God so close. era que Dios y los hombres puedan vivir muy cerca, muy cercanos. The Bible says when he created Adam and Eve, La Biblia dice cuando el Señor creó a Adán y a Eva, he used to walk in the garden with men, ellos solían caminar en el jardín del Edén and God used to come there as well. y Dios solía también ir allá. And so they had that communion. Entonces ellos tenían esa comunión. Even for the first wedding that you find in the Bible, Aún por el primer matrimonio que encontramos en la Biblia. you see that it was God himself who took a rib of the man's back and created a woman. Usted puede ver ahí que fue el Señor mismo quien tomó una costilla del varón y formó una mujer. And God himself brought the woman to the man. Y Dios mismo le trajo la mujer al hombre. So it means he was the first minister in any wedding in history. Significa que el Señor fue el primer ministro de las bodas, de los matrimonios. God himself. Él mismo. So they were so close that God was right there with them in everything. Estaban tan cerca que Dios estaba allí con ellos para todo. So now we have to emphasize in walking with God. Ahora nosotros nos estamos enfatizando en caminar con Dios. Because sin separated man from the Lord. Porque el pecado separa al hombre de Dios. Therefore, when man is in sin, he is not walking with God. Entonces si el hombre está en pecado, no está caminando con Dios. He is walking away from God. Él está caminando lejos de Dios. Because sin makes separation. Porque el pecado hace una separación. So whenever man is walking in sin, he is walking away from God. Así que cuando el hombre anda en pecado, está caminando lejos de Dios. But when it says here, Enoch walked with God, Pero cuando dice aquí, Enoc caminó con Dios, it means he was so interested in being in a deep fellowship with the Lord. significa que él estaba tan interesado en tener una comunión íntima con el Señor. I want to just speak a little bit about it. Yo quiero hablar un poquito acerca de eso. Because normally when we speak about walking with God and pleasing God, Porque cuando hablamos de caminar con Dios, agradar a Dios, and also to have a close fellowship with the Lord, y tener una relación cercana con el Señor,
we imagine coming to church nos imaginamos venir a la iglesia, to sing the songs of praises, cantar los cánticos de alabanza or those songs that we call worship songs, o las adoraciones or maybe a little prayer before reading the Word of God, o una pequeña oración antes de leer la palabra del Señor, or maybe a short prayer before taking our food. o de pronto una corta oración antes de comer. But when it says here, Enoch walked with God, Pero cuando dice aquí, Enoc caminó con Dios, it involves all the aspects of his life. envuelve todos los aspectos de su vida. It was not only prayer, No era solamente oración, it was not only songs, no era solamente cánticos, sacrifices, sacrificios. but it was everything that he did in his life. Era todo lo que él hizo en la tierra, en su vida. That is why it emphasizes that he walked with God. Eso es lo que está enfatizando, que él caminó con Dios. It means everything he did, he was thinking about pleasing God. Así que todo lo que él hizo estaba teniendo en cuenta en agradar al Señor. So I suppose he did business with somebody else. I suppose Yo supongo he did business with somebody else. que él hizo negocios con alguna otra persona. But whenever he entered business, Pero cuando él entraba en algún negocio, he wanted to please God in that él business. quería agradar a Dios en ese negocio. Whatever his job was, Cualquiera que fuera su empleo, su trabajo, he wanted to please God in all that he did. él quería agradar a Dios en todo lo que él hiciera. When he was just having relationship with people, Cuando él se estaba relacionando con personas, he wanted to please God in his relationship with people. él quería agradar a Dios en la relación con las demás personas. So, in other words, En otras palabras, he didn't separate his life in two parts. él no separó la vida de él en dos partes: My Christian life mi vida cristiana and my secular life. y mi vida secular. For him, there was no separation. Para él no había separación. It was just a single life. Para él era solamente una vida. His life for the Lord. Su vida para el Señor. Amen. Now, the Bible says that he begot a son, La Biblia dice que él engendró un hijo. and that son name, the eldest son, El hijo mayor se llamó Methuselah. Matusalén. And Methuselah lived 187 years and begot Lamech. Verse 25. Verso 25 dice: vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. And then Lamech lived 182 years and begot a son, and his name was Noah. Dice: después que engendró a Lamec, 28 and 29. vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé. When I studied this list, Cuando yo estudio esta lista, I understood that Noah, he met not only his father but also his grandfather. yo puedo decir que Noé no solamente conoció a su padre, sino a su abuelo. His grandfather was Methuselah. El abuelo de Noé era Matusalén. His father was Lamech. Su padre era Lamec. And he got in touch with his grandfather for more than 100 years. Y él tuvo contacto con su abuelo por más de 100 años. More or less 113 years. Más o menos como 113 años. That was the time that Noah got in touch and was together with his grandpa. Ese fue el periodo que Noé estuvo en contacto con su abuelo.
Why do I study those things? ¿Por qué yo estudio todas estas cosas? Because there must be a reason why these people always kept doing good. Porque debe haber una razón por la cual estas personas se mantuvieron haciendo el bien. Methuselah was with his father for 300 years. Matusalén estuvo con su padre por más de 300 años, It was Enoch. que fue Enoc. So he learned from his father. Así que él aprendió de su padre. But he not only learned from his father. Pero él no solamente aprendió de su padre. I want you to study this. Yo quiero que estudiemos esto. I want you to keep these things in mind. Yo quiero que usted guarde esto en su mente. The little details will help you. Los pequeños detalles le van a ayudar. Methuselah was there when his father disappeared. Matusalén estaba allí cuando su padre desapareció. Have you ever thought about it? ¿Usted había pensado en eso? I will say it again. Yo lo voy a decir de nuevo. Methuselah was there when his father Enoch disappeared. Matusalén estaba allí cuando su padre Enoc desapareció. It simply says he disappeared because God took him. Simplemente dice, él desapareció porque Dios se lo llevó. Yes, but he got a family. Sí, pero él tenía una familia. And Methuselah was his son, his eldest son. Y Matusalén era su hijo mayor. And he learned from his father. Y él aprendió de su padre. He learned not only the speech of his father, Él no solamente aprendió lo que su padre le enseñaba de boca, but he learned by example. sino que él también aprendió del ejemplo de su padre. He saw his father walking close to God. Él vio a su padre caminar cerca de Dios. He saw his father pleasing God in everything. Él vio a su padre agradar a Dios en todo. And suddenly one day, Y de repente un día, Methuselah learned that his father didn't come back home. Matusalén se dio cuenta que su padre no volvió a casa. And everybody was looking for him. Y todos estaban buscándolo. You know what is it in a family? Usted sabe qué es eso en la familia. That suddenly dad didn't come back. Que de repente él no volvió a la casa. The wife must be there impacted for those things. La esposa tuvo que sentirse impactada por eso. You expect that when the day is over and time for rest comes, dad will come back home. Usted espera que cuando el día termina y cuando las labores se acaban, que esa persona vuelva a la casa a descansar. Wife will be waiting for him. La esposa va a estar esperando por él. She will cook for him. Ella va a cocinar para él. Not only for the sons and daughters, but also for the husband. No solamente para los hijos e hijas, sino también para el esposo. So I'm totally sure, because the word of God says there were more than one son. Yo estoy totalmente seguro porque la Biblia dice que habían más de un hijo y una hija. So there must be a family meeting. Así que había como una reunión familiar. Everybody was worried about that. He's not coming back. Todos estaban preocupados por qué no ha llegado el padre. They went out as any normal family looking out for dad. Ellos salieron como cualquier familia normal a mirar a ver dónde estaba su padre. Everybody inquired about him. Todo el mundo estaba buscándolo a él. But the word of God says he simply disappeared because God took him. La palabra de Dios dice, él desapareció porque Dios se lo llevó. Something, when these things happen, something must be right there forever in the mind and in the heart of people.
Cuando algo así sucede, algo debe quedarse en la mente de las personas. It was a real impact in the family of this man of God. Fue algo que impactó la familia de este hombre de Dios. Some people normally say, well, but the pastor speaks about things that are not written there. You will not find every detail written in the Bible. Muchas personas podrán decir, bueno, el pastor está hablando cosas que no están escritas en la Biblia. Muchas de estas cosas no están escritas en la Biblia. You must use your imagination. Usted debe usar su imaginación. Because he got a family. Porque él tenía una familia. He got a wife. Tenía una esposa. He got a children. Tenía hijos. So can you imagine if this happened to you? ¿Usted puede imaginar si esto le pasa a usted? Just imagine it. Simplemente imagíneselo. Maybe 3, 4, 5 children at home. De pronto 5 o 6 hijos en la casa. Every day, dad is coming back. Todos los días el padre viene a la casa. And suddenly one day, dad is not coming anymore. Y de repente el papá no volvió a la casa. Everybody gets worried. Todos se preocupan. Everybody inquires about him. Todos empiezan a buscarlo. They inquire here and there. Y buscan aquí y buscan allá. Nothing. Nada. It must be a real impact for the people. Debe impactar muy fuerte a las personas. Not only the close family, No solamente la familia cercana, but also the relatives, también los demás familiares. and also the people who normally were in touch with him. También las personas que tuvieron contacto con él. The authorities in the town. Las autoridades del pueblo. Everybody is concerned about something that has happened. Todos están preocupados por lo que ha sucedido. A good man, Un buen hombre, a man of a good testimony, un hombre de buen testimonio, a man who used to pray, un hombre que solía orar, a man that the Bible says was a prophet, un hombre que la Biblia dice que él era un profeta and he used to preach. y solía predicar He used to give good messages to the people. y solía dar buenos mensajes a la gente. Suddenly disappeared. De repente desapareció. He's not more. No está más. That impacted Methuselah. Eso impactó a Matusalem. He was the son, Él era el hijo, the eldest son. el hijo mayor. But inquiring, they got to the conclusion, we cannot continue looking for him. Y ellos buscaban y buscaban y buscaban y llegaron a la conclusión de que ellos dijeron, ya no podemos seguirlo buscando. They had to accept that he disappeared. Ellos tuvieron que aceptar que él desapareció. I don't know if somebody right there received the revelation that God took him. Yo no sé si en ese entonces alguien recibió la revelación de que Dios se lo llevó. How can you explain to people that somebody disappeared just because God took him? ¿Cómo usted le va a explicar a la gente que alguien desapareció simplemente porque Dios se lo llevó? I mean, for you who are studying the biblical history, for you it is easy. Me refiero, para usted puede ser fácil porque usted está estudiando la historia bíblica. And it explains there what happened. Y explica aquí qué fue lo que pasó. But who explained to the family? Pero ¿quién le explica a la familia? The only thing remaining in the heart of these people Lo único que quedaba allí en el corazón de estas personas is that he used to be a good man of God. era que él solía ser un buen hombre de Dios, That he was a different man. que él era un hombre diferente, That he was a just man. que él era un hombre justo, That he didn't displease God. que él no desagradó a Dios, That he was so interested in God things. que él siempre estaba interesado en las cosas de Dios. That is the
thing remaining in the heart Eso of these fue lo people. que se les quedó a ellos en el corazón. And for this Methuselah, who was the eldest son, Y para este Matusalén, quien era el hijo mayor, God impacted his heart. eso impactó su corazón. So he continued in the same example. Así que él continuó en el mismo ejemplo And he also begot a son. y también tuvo un hijo. That son was called Lamech. Ese hijo se llamó Lamec. And Lamech also received the same impact. Y Lamec también recibió el mismo impacto. Because his dad told him, my grandpa, he used to be a good man. Porque Matusalén le dijo a su hijo a Lamec que su abuelo había desaparecido, Dios se lo había llevado. Something happened. Algo pasó. He was a good man of God. Él era un buen hombre de Dios. He was a prophet. Él era un profeta. He used to preach straight. Él solía caminar, predicar en las calles. And he used to please God in every area. Y él solía agradar a Dios en todas las áreas. And so he taught his son, you also have to walk with God. Así que entonces él le enseñó a su hijo, usted también tiene que caminar con Dios. And also Lamech, he begot a son. Y también Lamec tuvo un hijo. And that son was called Noah. Y ese hijo se llamó Noé. And Lamech and Methuselah, the grandpa, both of them taught Noah about God. Y ambos, Matusalén y Lamec, le enseñaron a Noé acerca de Dios. And they told him, you must walk with God. Y ellos le dijeron, usted debe caminar con Dios. Why do I know? ¿Por qué yo lo sé? Verse 8 and 9 in chapter 6. Versos 8 y 9, capítulo 6. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God. Dice el verso 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. You see that Methuselah taught Lamech and Lamech taught Noah. Entonces usted puede ver que Matusalén le enseñó a Lamec y Lamec le enseñó a Noé. But Noah lived with his grandfather. He saw his grandfather for more than 100 years. Pero Noé vio a su abuelo por más de 100 años. So it calls my attention that it says here, these are the generations of Noah. Me llama la atención que aquí dice en el verso 9, estas son las generaciones de Noé. Noah was a just man and perfect in his generations. Dice ahí, varón justo, Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones. You see what I'm speaking about? Usted puede ver de lo que yo estoy hablando. He's speaking about his generations. Hablando de sus generaciones. In other words, he was perfect according to what his father Lamech did, according to what his grandfather Methuselah did, and to his grand Enoch, who disappeared, did. Esto significa que él estaba haciendo lo que su padre Lamec le enseñó, lo que su abuelo Matusalén le enseñó y lo que su bisabuelo Enoch le enseñó. It says he was perfect in his generations. Dice aquí, él era perfecto en sus generaciones. In other words, he was taking from that background, En otras palabras, él estaba tomando ese trasfondo from his grandfather, desde su bisabuelo, his grandfather, su abuelo, his father, su padre, and now he is walking with God. y ahora él está caminando con Dios.
The importance of generations for the promise to be accomplished. La importancia de las generaciones para que la promesa sea cumplida. When you come to the Lord, Cuando usted viene al Señor, you have a responsibility, usted tiene una responsabilidad. not only with yourself, No solamente con usted mismo, but with your generations. sino con su generación. Let me say it again. Déjeme decirlo una vez más. When you come to the Lord, Cuando usted viene al Señor, you have a responsibility not only with yourself, usted no tiene una responsabilidad no solo con usted mismo, but you have a responsibility with your generations. sino que usted también tiene la responsabilidad de sus generaciones. That's why our speech and our deeds must be together. Por eso lo que hablamos y lo que hacemos deben estar juntos. We cannot try to teach our children Nosotros no podemos tratar de enseñar a nuestros hijos something that is just a speech. algo que es solamente de bocas para afuera. We must teach with our example. Debemos enseñar con nuestro ejemplo. When you tell your children, pray, Cuando usted le dice a su hijo, ore, because to pray is good, porque orar es bueno, to pray gives you communion with God. la oración le da comunión con Dios. Let your children see you praying and having communion with God. Deje que sus hijos lo vean orando y teniendo comunión con Dios. Not that you call them and say, see me, I'm going to pray. No que usted lo llame y le diga, bueno, voy a orar. Look at me. Míreme. No. Let your children find out that you pray honestly, sincerely, and wholeheartedly before God. Dejen que sus hijos lo encuentren a usted orando sinceramente y honestamente delante de Dios. Not because you call them to look at you, No porque usted los va a llamar para que lo vean a usted, but because that is your lifestyle. sino porque ese es su estilo de vida. Communion with God is reflected in your faith. La comunión con Dios está reflejada en su fe. Are you with me? ¿Está conmigo? So let your children learn by example. Así que deje que sus hijos aprendan por su ejemplo. If you say, let us live in holiness, Si usted dice, vivamos en santidad, let it not be just a speech. que no sea solamente de bocas para afuera. Let your children see you walking in holiness. Deje que sus hijos lo vean caminando en santidad. And they will learn that is good. Y ellos van a aprender que eso es bueno. When you tell your children, let's praise and worship God, Cuando usted le dice a sus hijos, vamos a alabar y adorar al Señor, and you come to church and you tell them, okay, lift up your y hands, usted viene a la iglesia y le dice, bueno, levante sus manos, close your eyes, cierre sus ojos, sing. cante. Let it not be just a speech. Que no sea solamente de bocas para afuera. Let your children see you inspired in the presence of God. Deje que sus hijos lo vean inspirados en la presencia del Señor. Not only in church, No solamente en la iglesia, because to church you come maybe 3 or 4 times a week, porque en la iglesia son solamente 3 o 4 veces a la semana. and maybe for 2 hours. De pronto pues solamente por 2 horas. But your life is there 24 hours a day. Pero su vida está ya 24 horas al día. Let your children see you praising and worshiping God. Deje que sus hijos lo vean a usted alabando y adorando al Señor. That you enjoy your communion with God. Que usted está gozando su comunión con Dios. The children may understand that it is truth.
Que ellos puedan entender que es verdad. It is not just a speech, No es solamente una charla, but it's a wonderful experience. es una experiencia maravillosa. That you enjoy praising God. Que usted se goza alabando al Señor. That you enjoy worshiping the Que Lord. usted se goza adorando al Señor. That will impact your generations. Eso va a impactar su generación. And if you have the opportunity to be in touch with your grandchildren, Si usted tiene la oportunidad de conocer a sus nietos, let them receive the same impact. deje que ellos reciban el mismo impacto. I think that what has changed in our time Yo creo que lo que ha cambiado en nuestro tiempo is that we are not conscious of our responsibility with our generations. es que no somos conscientes de la responsabilidad que tenemos con nuestra generación. I mean, with our children, with our grandchildren, we are not conscious about it. Me refiero con nuestros hijos, con nuestros nietos. Tenemos que ser conscientes. All that you see around and you hear in the news, Todo lo que usted ve alrededor suyo y en las noticias, all the terrible things that happen every day, todas las cosas terribles que pasan todos los días, it's mostly because we don't want to take responsibility with our generations. la mayoría de esas cosas pasan porque no queremos tener la responsabilidad de nuestra generación. Many children today don't see their parents praying. Muchos niños hoy no ven a sus padres orando. Many children today don't see their parents studying the Word of God. Muchos hijos no ven a sus padres estudiando la palabra de Dios. Many children don't see their parents praying and weeping and crying in the presence of God. Muchos hijos no ven a sus padres llorando y gimiendo en la presencia del Señor. You see, there is a little difference there. Usted puede ver, ahí hay una diferencia. Because when those days people, they were interested in keeping their generations in track with the Lord. En ese tiempo, las personas estaban interesadas en mantener su generación In track with the Lord. en los caminos del Señor, Teaching them enseñándoles with their lives, con sus vidas, with their example. con su ejemplo. So you can see this generation, the other generation, the other generation, the other generation, they kept themselves in the presence of God. Y entonces usted puede ver esta generación, la siguiente generación y otra generación, y caminaron con Dios. You could find people of third, fourth generation, not only Christians, but even preachers. Usted puede encontrar de tercera, cuarta generación, Not only Christians, no solamente but cristianos, even fourth generation of preachers, pastors. sino también generación de predicadores, de pastores. They'd say, my grandfather was a pastor. Ellos dicen, mi bisabuelo era un pastor, My grandfather was a pastor. mi abuelo era un pastor, My dad was a pastor. mi papá era pastor, I am a pastor. yo soy pastor, And my children want to be a pastor. y mis hijos quieren ser pastores. But many people complain today. Muchas personas se quejan hoy. They come to the Lord, Ellos vienen al Señor and it's hard to keep our children in track with the Lord. y es difícil tener a nuestros hijos ahí en comunión con el Señor. Something must be wrong. Something must be different. Algo está mal, algo estamos haciendo diferente. I'm not speaking about you as an individual. Yo no estoy hablando de usted como individuo. I'm speaking about all of ourselves, Yo estoy hablando de todos nosotros, the whole body. de todo el cuerpo. Something
we have forgotten. Algo nos hemos olvidado. Something is not in place. Algo no está en su lugar. Something must be out of place. Algo debe estar fuera de su lugar. But let us pray that we may be interested in our generations. Así que oremos para que estemos interesados en nuestra generación. You know what the Bible says in 1 Thessalonians chapter 4? ¿Usted sabe lo que dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 4? Speaks about the coming of the Lord Jesus to take his church with him. Está hablando de la venida del Señor Jesucristo a llevar su iglesia. It says in verse 13, but I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. Dice ahí en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis con los otros que no tienen esperanza. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. Porque si creímos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not precede them which are asleep. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. We are also expecting the accomplishment of a promise. Estamos esperando el cumplimiento de esta promesa. I expect you to think about the theme tonight. Yo quiero que usted medite en el tema en esta noche. The importance of generations for the accomplishment of a promise. La importancia de las generaciones para el cumplimiento de la promesa. Let me put it in a simple word. Déjeme ponérselo en palabras más simples. If the Lord descends from heaven now Si el Señor desciende del cielo ahora to take up his church, para llevarse su iglesia, do you expect your children to go up together with the rest of the church? ¿usted espera que sus hijos se vayan juntamente con la iglesia? It's just a question. Solamente es una pregunta. I will ask it again Yo voy a preguntar de nuevo and we'll have to finish here. y voy a terminar aquí. If the Lord Jesus descends tonight to take up his church with him, Si el Señor Jesús desciende esta noche para llevar su iglesia, do you expect your children to be caught up together with the rest of the church? ¿espera usted que sus hijos sean tomados juntamente con la iglesia? I mean, it's just a question, and you can say whatever you want, but I want you to think about it. Eso es simplemente una pregunta. Usted puede pensar lo que quiera. Yo solo quiero que usted piense en eso. Have you been so responsible with your generations that you are more or less quiet and you know, in that position that you are not worried about your children
when the Lord comes for his church. ¿Está usted siendo responsable de su generación cuando el Señor venga a levantar la iglesia? And you will not be worried about your children. ¿Y usted no se va a preocupar por sus hijos? ¿Usted no va a estar preocupado por sus hijos?